Bueno, entonces, la clase pasada vimos cuál es la clasificación o los criterios que se utilizan para clasificar las mutaciones y ahorita vamos a ver cuáles son los mecanismos o el origen de estas distintas mutaciones. Para empezar, podemos hacer una primera gran separación entre las mutaciones que pueden ser espontáneas y aquellas que pueden ser inducidas. Las espontáneas esencialmente van a ser mutaciones que ocurren por errores de la DNA polimerasa o de otros mecanismos que tienen que ver con el procesamiento del DNA, como por ejemplo el proceso de recombinación genética que ocurre durante la profase 1 de la meiosis. Entonces, esencialmente, estas mutaciones espontáneas son o corresponden a errores de la maquinaria celular. Y las inducidas van a ser generadas a partir de una serie de factores externos que pueden ser físicos, químicos o biológicos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar a analizar las mutaciones espontáneas y aquí vamos a tener tres principales tipos de errores que nos generan este tipo de mutaciones espontáneas, que son los cambios químicos que se originan en las bases nitrogenadas, que pueden alterar el apareamiento ortodoxo de bases. Sí, el apareamiento que conocemos desde siempre de adenina con timina y citosina con guanina. Otro error son las distorsiones que pueden ocurrir en la estructura de la doble hélice del DNA, que nos pueden generar de lesiones o inserciones de bases. Y un tercer proceso que puede ocurrir con errores es la recombinación genética desigual. Después vamos a pasar a ver las mutaciones inducidas y aquí, como les comentaba, vamos a tener factores físicos que son esencialmente la radiación denominada ionizante, que puede corresponder, por ejemplo, a los rayos X o a los rayos gamma, y la radiación denominada no ionizante, que va a ser principalmente la luz ultravioleta. También vamos a hablar de los factores químicos y aquí tenemos diferentes tipos de compuestos que se van a agrupar dependiendo del tipo de reacción que lleven a cabo con las bases nitrogenadas. Entonces vamos a tener agentes denominados alquilantes, agentes o compuestos químicos denominados deaminantes, otros que son oxidantes, otros que son intercalantes, etcétera. Son 6 principales tipos que vamos a mencionar más adelante. Y también tenemos factores biológicos como los virus, los transposones y las secuencias de inserción, pero también incluso algunos tipos de plásmidos de algunas bacterias que pueden generar eventos de mutagénesis y también de transformación genética, sobre todo en plantas. Bueno, entonces para empezar con las mutaciones espontáneas, hay que recordar un poquito de las clases de química orgánica, que los compuestos que tienen grupos cetónicos, aquí tenemos la representación de uno, pueden tener cambios de isomería o cambios de tautomería, como se le llama a estas modificaciones isoméricas. Entonces, esta forma cetónica, acuérdense que un grupo ceto es un carbono carbonilo que forma un doble enlace con un oxígeno. ¿Sí? Ese es un grupo ceto. Estos grupos cetos de compuestos orgánicos pueden convertirse a otra forma, a otro isómero o tautómero, que se denomina la forma enólica, en donde el carbono, ¿sí? Que va a ser este, que tenía el doble enlace con el oxígeno, va a sufrir una serie de rearreglos en la molécula y ahora vamos a tener la presencia de un doble enlace, ¿sí? Que está aquí, con otro carbono aledaño al que formaba originalmente el grupo ceto, y el oxígeno del grupo ceto se va a asociar con un protón para formar un grupo hidroxilo. Sí, de hecho el nombre nos dice, ¿no? El tipo de molécula que es un compuesto con tautomería enólica. La palabra o el inicio de la palabra, el prefijo en, nos hace referencia a este doble enlace. Acuérdense que la terminación en corresponde a los alquenos, ¿no? Pero aquí se usa como prefijo. Y luego ol, recuerden que este prefijo también se utiliza para designar a los alcoholes. Entonces,
estos compuestos ceto, ¿sí? Pueden transitar a la forma enólica y eso va a alterar el apareamiento ortodoxo de bases. Las bases nitrogenadas tienen grupos ceto y también tienen grupos amino que pueden sufrir un cambio de tautomería similar. También recuerden que el equilibrio químico, tal vez esto se los comentaron en sus clases de química orgánica, entre estas dos formas que tienen estos compuestos, el equilibrio químico está muy desplazado hacia la formación de las formas cetónicas. Entonces, por eso, el apareamiento de bases ortodoxo, pues es la forma más común en la que se van a aparear las bases nitrogenadas, porque esta forma es también la más frecuente, debido a que el equilibrio químico está desplazado hacia la formación de este tautómero. Pero, eventualmente, todas las bases nitrogenadas pueden transitar hacia la otra forma y después regresar, ¿sale? Esto va a ser importante o puede ser relevante para generar mutaciones cuando la molécula del DNA se está replicando. ¿Qué pasó, Andrés? ¿Qué tan común es este cambio? ¿Esto ocurre cada cuántas moléculas? O sea, esto ocurre todo el tiempo, ¿no? Pero el equilibrio Ah, químico ok, siempre ok. está desplazado hacia la otra forma. El problema puede surgir cuando la molécula del DNA se replique, cuando tenemos la doble hélice y se están apareando de manera ortodoxa las bases, allí es prácticamente imposible que cambien de isomería porque los puentes de hidrógeno que hay entre las bases nitrogenadas pueden prevenir que esto ocurra. Pero cuando se abre la doble hélice, cuando ocurre la replicación del DNA o incluso durante la transcripción, allí, al romperse las bases, perdón, los puentes de hidrógeno que unían las bases nitrogenadas, allí sí puede generarse el cambio de tautomería de manera espontánea, pero es relativamente infrecuente, ¿sí? Sin embargo, sí es el origen de parte de estas mutaciones que denominamos espontáneas. Bueno, el otro cambio de isomería importante es este que está aquí representado, que lo llevan a cabo moléculas que tienen grupos amino como este de aquí y que están cercanamente eh, unidas con carbonos que estén formando dobles enlaces como estos dos de acá. Si tenemos moléculas con estas características, el grupo amino puede sufrir también un cambio de tautomería hacia esta forma que tenemos acá. Es decir, hay un rearreglo, ¿no? De los electrones del doble enlace y ahora se forma un doble enlace entre un carbono que tenemos aquí con el nitrógeno y a este tautómero se le denomina la forma imino. Entonces esta de la derecha es la forma amino, que es la común, y la de la izquierda es el tautómero menos común, que es la forma imino. Entonces también en este tipo de grupos funcionales ocurre este cambio de tautomería que nos altera el apareamiento ortodoxo de bases, que es lo que estamos representando en la parte de abajo de la diapositiva. Entonces vean aquí, en la parte, en el borde izquierdo de la diapositiva tenemos las formas comunes de nuestras 4 bases nitrogenadas. Fíjense aquí en la timina tenemos 2 grupos ceto, ¿sí? Entonces es importante también recordarlo por lo que vamos a ver más adelante de los mutágenos químicos. Luego la guanina en su tautómero más frecuente tiene aquí un grupo ceto y también tiene aquí un grupo amino. La citosina tiene su grupo amino aquí y tiene un grupo ceto por acá. Y la adenina tiene solamente un grupo amino por este lugar. Entonces, en estas bases se puede generar estos cambios de tautomería que les comentaba. La timina es común que sufra entonces este cambio hacia la forma enólica. ¿Sale? ¿Y qué consecuencias tiene eso? Bueno, la forma enólica de la timina ya no se va a asociar con la adenina. Vean, aquí tenemos el apareamiento ortodoxo entre timina y adenina. ¿Sí? La timina aquí tiene su forma cetónica, pero cuando cambia de isomería y se vuelve la forma enólica, fíjense, aquí está el cambio representado. Cuando tenemos la forma enólica de la timina, ya no se asocia tan eficientemente con la adenina, sino con la guanina. Y ahora puede formar, de hecho,
3 puentes de hidrógeno con la guanina. Entonces, esto, como les decía, nos puede generar entonces mutaciones. En el momento en el que está ocurriendo la replicación del DNA, si justamente en ese momento la timina sufre estos cambios de isomería, entonces la DNA polimerasa puede por error colocarle enfrente una guanina en lugar de una adenina, ya que incluso es más estable la formación o la asociación de estas dos bases a través de 3 puentes de hidrógeno que el apareamiento ortodoxo, que es nada más con 2 puentes de hidrógeno. ¿Sale? Entonces, les digo, esto es relevante cuando ocurre durante la replicación del DNA, porque es en ese momento en donde se añade la base que corresponda enfrente de la cadena que está sirviendo como molde. Y si en ese momento una timina de la cadena molde sufre este cambio de tautomería, la DNA polimerasa puede asociarla por error, ¿no? Con una guanina porque la interacción va a ser estable, ¿sale? También las otras, vean aquí tenemos la guanina, puede sufrir también este cambio de tautomerías de ceto a enol y ocurre lo mismo, se va a asociar de manera errónea con la base que no le corresponde. A ver, déjenme pasar la siguiente imagen, aquí está. Aquí está, ¿no? En la parte de la esquina inferior derecha. Entonces aquí tenemos la forma rara de la guanina y esta forma de la guanina se puede asociar eficientemente con la timina, ya no con la citosina. ¿De acuerdo? Luego pasando a la siguiente, la citosina tiene un grupo amino, puede cambiar de tautomería a la forma imino y en la forma imino, esta citosina, a ver, lo tenemos acá. Aquí tenemos el apareamiento ortodoxo de citosina con guanina, pero si la citosina cambia al isómero imino, ahora se puede asociar con la adenina a través de 2 puentes de hidrógeno, pero sigue siendo esta una asociación estable. Y la última es la adenina, que también puede sufrir un cambio del isómero amino a imino. Y la adenina, en esa forma, se puede asociar ahora con la citosina. ¿Sí? Aquí tenemos la adenina en este isómero imino y puede asociarse con la citosina. No, parece que es así como todo un caos, pero en realidad es fácil de recordar, porque cuando las bases nitrogenadas cambian de tautomería, la base con la que se pueden asociar es la otra purina o la otra pirimidina. ¿Sí? Recuerden que nada más tenemos en el DNA 2 pirimidinas y 2 purinas. Entonces es fácil de recordar porque si, por ejemplo, el apareamiento ortodoxo de la timina, ¿sí? Es con la adenina, cuando ocurre el cambio de tautomería, ¿cuál es la otra? Recuerden que la adenina es una purina, ¿no? Entonces, si normalmente la timina se asocia con adenina, cuando cambia de isomería, ¿cuál es la otra purina posible con la que se puede asociar? ¿Guanina? La guanina, exactamente, ¿no? Entonces, la timina, si cambia de isomería y ahora tenemos la forma enólica, se va a asociar con la purina equivocada, ¿sí? Ya no con la adenina, sino con la guanina, como lo tenemos aquí abajito, ¿no? Fíjense, aquí está el apareamiento ortodoxo otra vez entre timina y adenina. Si cambia de isomería la timina, se asocia ahora con la otra purina, ¿no? Con la purina equivocada, que en este caso sería la guanina. Y lo mismo pasa con las otras bases, ¿no? La guanina, por ejemplo, normalmente se asocia con la citosina, pero si tenemos este isómero de aquí, que es el enólico de la guanina, se va a asociar no con la citosina, sino con la otra pirimidina. ¿Cuál es la otra pirimidina? A ver, voy a repetir la pregunta, ¿no? Guanina normalmente se asocia con citosina, que es una pirimidina. Pero si la guanina cambia al otro tautómero, al enólico, se asociaría con la pirimidina equivocada. ¿Cuál sería? Timina. Timina.
Exactamente, la timina. ¿Sale? Igual acá, citosina, ¿no? Se asocia con guanina. Si cambia de tautomería, y ahora tenemos esta forma química de aquí, se asociaría con la otra purina, la equivocada. ¿Cuál sería? Adenina. Adenina, exactamente. Y lo mismo con la adenina, ¿no? Normalmente se asocia con la timina, pero si cambia de tautomería, se asociaría con la otra pirimidina. ¿De acuerdo? Entonces, es fácil de recordar cuál sería el cambio que se podría generar cuando ocurren estos cambios de tautomería. Entonces, aquí tenemos un ejemplo un poquito más desarrollado de qué es lo que ocurriría durante la replicación del DNA si ocurren estos cambios tautoméricos, ¿no? Entonces, ven, aquí tenemos una cadena original de DNA. Puede ser la cadena de DNA correspondiente a un cromosoma de la célula en etapa G1 del ciclo celular. Luego la célula entra a la fase S, ¿no? Del ciclo celular, que es donde se va a replicar el material genético. Entonces, vean aquí, justamente se separan las dos cadenas viejas de la molécula de DNA original. Y ahora esta adenina que está aquí señalada en morado es la que sufre espontáneamente el cambio de tautomería. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la DNA polimerasa esté sintetizando la otra cadena, esta de aquí, en lugar de ponerle la base que corresponde al apareamiento ortodoxo, ¿sí? Que es timina, le va a poner citosina, ¿sí? De nuevo, la pirimidina equivocada, ¿sí? Porque este es el tautómero raro de la adenina, ¿de acuerdo? Y entonces aquí es donde se va a introducir una mutación. Esta citosina que se introdujo aquí por error corresponde a una mutación puntual debido a estos cambios de tautomería espontáneos. La otra cadena del DNA, más bien la otra molécula del DNA, esta no va a tener cambios porque se utilizó como molde esta hebra donde no hubo cambios de tautomería, ¿no? Que es esta misma, y entonces la DNA polimerasa puede ponerle enfrente los nucleótidos que corresponden de acuerdo al apareamiento ortodoxo. Entonces nada más ocurriría la mutación puntual en esta otra cadena, ¿no? La de la derecha. Esta citosina, ¿no? Que reemplazó, la base que deberíamos tener aquí, pues es una timina, ¿no? Entonces aquí este cambio de tautomería terminó ocasionando una transición. ¿Recuerdan que así denominamos a las mutaciones en donde cambia una pirimidina por otra pirimidina o una purina por otra purina? ¿De acuerdo? Entonces este cambio ocasionó aquí una transición. Y luego, si la célula que hereda este cromosoma o esta molécula del DNA pasa por otro evento de división celular, ¿sí? Otra mitosis, por ejemplo. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando se vuelve a abrir la cadena, la adenina que teníamos asociada erróneamente con la citosina puede regresar a su tautomería más común, ¿sale? A la forma amino, pero ya la mutación se quedó fija aquí, ¿no? Ya tenemos la citosina enfrente y este error ya no se va a corregir. Y entonces, cuando venga una segunda división celular, una segunda etapa más bien de replicación del material genético, enfrente de esta citosina, que es la que se añadió por error, pues se va a colocar guanina aquí. Y en este momento la mutación ya queda fija, no hay manera de que se pueda corregir. La otra cadena va a tener la secuencia original, ¿no? Porque la adenina ya regresó a su isómero más común. Y entonces aquí la DNA polimerasa enfrente va a poner una timina, que es como corresponde. Pero en la otra hebra ya ocurrió una mutación que se va a fijar y se va a quedar permanentemente. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, como decía Andrés en el chat, la tautomería exactamente está afectando entonces la complementariedad de bases. ¿No? ¿Todo bien? Sí, creo que Bien, profe. Todo bien. Ok. Bueno, otro error eh, que genera también mutaciones espontáneas es cuando hay una distorsión
en la estructura de alguna de las dos hebras del DNA, también ocurrida durante la replicación, o puede ser por un proceso de recombinación desigual. Entonces, aquí lo que estamos observando en esta imagen es, de nuevo, la síntesis de una nueva hebra de DNA a partir de una hebra molde. Sí, es como lo que vimos anteriormente, pero solo considerando una hebra molde, ¿no? Aquí teníamos, pues, dos, ¿no? Porque se separan las dos hebras de la doble cadena del DNA y, bueno, cada una va a actuar como hebra molde para la síntesis de las cadenas complementarias, ¿no? En la siguiente imagen nada más estamos viendo una de las dos hebras molde. Entonces, aquí está, ¿no? Esta de 3' a 5' sería nuestra hebra molde. Y la de arriba en dirección 5', 3' es la que se está sintetizando. Entonces, digamos que tenemos esta secuencia en la hebra molde original y se va sintetizando la cadena complementaria de acuerdo al apareamiento ortodoxo de bases. Pero pueden ocurrir algunos escenarios debido a distorsiones en la estructura de las hebras individuales, que aquí, bueno, están representadas de manera pues muy abstracta, ¿no? Nada más como si una adenina se saliera o estuviera siendo como si estuviera saliendo, ¿no? de la cadena. Pero bueno, esta forma de representarlo aquí se refiere a una distorsión estructural en la hebra sencilla de DNA que se está sintetizando. Entonces, si por alguna razón física la cadena de DNA sufre este tipo de distorsiones, ¿sí? La nueva cadena que se está sintetizando, fíjense cómo esa distorsión puede alterar el apareamiento con las bases en la cadena molde. Y entonces esta A, que está distorsionada por la estructura que tiene la cadena momentáneamente, hace que la DNA polimerasa vuelva a leer una timina que ya había leído antes, ¿no? Y entonces va a añadir aquí otra adenina de tal manera que va a terminar generando una inserción en la cadena hija durante este proceso de replicación del DNA, que es lo que tenemos representado hasta acá abajo, ¿no? Aquí seguimos viendo la distorsión, pero lo que va a ocurrir en términos, como resultado final, es que va a haber una adenina extra en esta cadena hija. Entonces, cuando esta molécula de DNA se vuelva a replicar, aquí vamos a tener ese nucleótido extra comparado con la secuencia original. Pero también estas distorsiones pueden ocurrir en la hebra molde, que es lo que estamos viendo aquí a la derecha. Entonces, si en la hebra o molde ocurre una distorsión de nuevo, puede ser que esta timina, que se representa aquí como salida o desfasada con respecto a la secuencia de todo el resto de la cadena, la DNA polimerasa se la salte, o sea, no la ve y no la lee. Y entonces sigue añadiendo, por ejemplo, aquí adeninas en la cadena recién sintetizada, pero le va a faltar una adenina, ¿no? Debido a que esta timina se la saltó por la distorsión que ocurrió momentáneamente en la cadena de DNA. Entonces, en la hebra recién sintetizada al final, vamos a tener una delesión de una base. Ya después esto, al volverse a abrir, puede recuperar su estructura normal, pero en la otra hebra va a haber la pérdida de un nucleótido. ¿Sí? Entonces, estas pequeñas distorsiones pueden llegar a ocurrir momentáneamente en las cadenas sencillas de DNA, pero también se potencian por una serie de mutágenos químicos que son los agentes intercalantes que vamos a mencionar más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una de las formas espontáneas en las que puede llegar a ocurrir la delesión o la inserción, una delesión o una inserción puntual. ¿De acuerdo? Y el otro proceso o el otro error en otro proceso que puede generar también inserciones y deleciones es una recombinación genética desigual. Entonces aquí tenemos dos cromátidas hermanas
de dos cromosomas homólogos durante la profase 1 de la meiosis, que normalmente se deben alinear de manera perfecta, ¿sí? O sea, vean cómo las secuencias que tenemos aquí en la cromátida hermana en rosa y la cromátida hermana en azul son exactamente la misma secuencia. Entonces, normalmente el alineamiento es perfecto, ¿sí? O sea, la otra cadena está perfectamente alineada con la secuencia de la otra cromátida. Pero aquí no fue el caso. Aquí hubo un alineamiento desigual, y entonces el proceso de recombinación genética, cuando se lleva a cabo, va a generar que haya intercambio de material, pero este no va a ser equivalente, sino que una de las secuencias resultantes va a tener ganancia de material genético, o sea, va a ganar una serie de nucleótidos extra, y la otra cromátida hermana se va a quedar con una deficiencia de esa secuencia que recombinó. Entonces, de esta manera se pueden generar aumentos significativos de más de un nucleótido en una de las secuencias de la cromatida hermana, y se pueden generar deleciones de varias bases en la otra cromatida hermana por errores durante el proceso de alineamiento que nos lleva a la recombinación genética. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora, entonces esos son los tres principales errores que pueden ocurrir, que nos generan las llamadas mutaciones espontáneas: los cambios de tautomería, las distorsiones estructurales en las cadenas sencillas de DNA, que hacen que la DNA polimerasa se salte un nucleótido y no lo lea, y los errores de alineamiento durante la recombinación genética. Ahora, si pasamos a los factores, perdón, a las mutaciones inducidas, aquí, como habíamos mencionado al inicio, tenemos una serie de factores que van a alterar la secuencia, una secuencia original de DNA. Entonces, empezando por los agentes físicos, aquí tenemos dos principales factores físicos que actúan como mutágenos, que son la radiación ionizante y la radiación no ionizante. La radiación ionizante, que como ya mencionamos, puede ser radiación gamma o rayos X también. La radiación gamma, por ejemplo, es una radiación que se produce en gran medida durante el accionar de las armas nucleares, ¿no? Por ejemplo. Pero también los rayos X, estos tipos de radiación electromagnética tienen suficiente energía como para romper los enlaces fosfodiéster, ¿sí? De la cadena de DNA, o también escindir una base nitrogenada de su esqueleto de azúcar y fosfato. O sea, tiene la energía suficiente, la llamada radiación ionizante, para generar rupturas de diversos tipos en la cadena de DNA. Su nombre de radiación ionizante viene de que cuando genera estas rupturas, generalmente los compuestos que se producen tienen carga, o sea, están ionizados. ¿De acuerdo? Entonces, la radiación ionizante puede alterar de manera muy dramática la estructura y la estabilidad del DNA, generando una cantidad de mutaciones amplísima. También puede ser la responsable, por ejemplo, de romper los cromosomas, ¿sí? Partirlos por la mitad, porque están rompiendo ambas cadenas de la molécula de DNA, y esto puede llevar a que ocurran aberraciones cromosómicas, en donde la maquinaria celular busca reparar ese daño, pero puede que no una los dos segmentos que originalmente se rompieron en el mismo orden, sino que una un pedacito de un cromosoma roto con otro cromosoma de un par diferente, ¿no? Eso lo van a ver después con el profesor Horacio, pero uno de los orígenes de estas llamadas aberraciones cromosómicas puede ser la radiación ionizante. Y el otro tipo de agente físico, que es la radiación no ionizante, que es esencialmente la luz ultravioleta, lo que ocasiona es esencialmente un tipo de modificación que ocurre en las timinas. Si en una secuencia de DNA tenemos dos timinas aledañas, una con respecto a la otra,
La luz ultravioleta puede ser absorbida por los anillos heterocíclicos de estas timinas y las energiza de tal manera que pueden formar enlaces covalentes entre ellas. ¿Sí? Aquí tenemos abajito un poquito más detallado el proceso por el cual ocurre esto. Entonces, tenemos que tener dos timinas aledañas. Ese es como el requisito para que ocurra este tipo de daño por la luz ultravioleta. Luego, la luz ultravioleta llega, la absorben las timinas, las energiza y reaccionan entre sí y forman enlaces covalentes entre ellas. Y estos enlaces covalentes entre dos nucleótidos de timina aledaños es a lo que se le conoce como un dímero de timinas, que provoca distorsiones en la cadena de DNA. Para empezar, van a dejar de, eh, de unirse con los puentes de hidrógeno con las adeninas que están en la otra cadena, como se muestra en esta parte de la diapositiva. Entonces dejan de unirse a través de puentes de hidrógeno con las otras adeninas, porque estos enlaces que formaron entre ellas las acercan, ¿sí? Hacen que se estreche la distancia entre las dos timinas y provocan una distorsión. Y además, estas distorsiones ocasionadas por estos dímeros de timina también ocasionan errores en la maquinaria de replicación de la molécula del DNA, porque en ocasiones la DNA polimerasa se detiene en estos dímeros de timina y ya no sabe qué hacer, ¿no? No sabe cómo leerlos. Y eso puede activar un mecanismo de reparación enzimático, en donde llega una enzima que se llama fotoliasa y puede romper estos enlaces covalentes que se formaron entre las timinas y recuperar como la estructura original, ¿no? De la molécula. Pero en otros casos, también la DNA polimerasa puede llegarse a saltar estos dímeros de timina. Entonces viene leyendo la secuencia, se encuentra con un dímero de timina y se lo salta. O sea, si no se detecta el error propiamente, se lo salta y entonces las dos adeninas, ¿no? Que son nucleótidos que corresponden a la secuencia de las dos timinas que están en la cadena dañada, ya no son añadidas en la cadena hija. Entonces se eliminan estas dos adeninas y eso nos puede causar entonces también de lesiones. Y sigue trabajando la DNA polimerasa después, ¿no? Entonces, este es el principal daño que ocasiona la luz ultravioleta en el DNA, la formación de estos dímeros de timina. Aquí lo tenemos otra vez. Ven, aquí están dos timinas aledañas. La luz ultravioleta las energiza y de hecho se pueden formar diferentes patrones de enlaces covalentes. Pueden reaccionar estos 4 carbonos, 2 de cada timina, para formar un anillo de 4 carbonos que las une covalentemente, o se puede formar un enlace cruzado como este que tenemos aquí entre el carbono 6 de una de las timinas y el carbono 4 de la otra timina. Entonces hay diferentes patrones de asociaciones entre las dos timinas de manera covalente cuando se forman estos dímeros. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, Eh, ¿cuál les dijo que eran los efectos que no se leía la cadena? Podía saltarse la polimerasa, las dos timinas que están formando el dímero. Ujú. Entonces, si se lo salta durante la replicación, en la cadena complementaria o en la cadena hija de DNA, ya no se añadirían estas adeninas que corresponden, ¿no? A la secuencia complementaria de las timinas. Entonces se generaría una delesión en la cadena hija. Tendríamos, por ejemplo, aquí TSC y luego seguiría CGT. Las dos adeninas se omiten porque se puede saltar el dímero. Pero lo más común es que si se detecte la distorsión y se reclute a la fotoliasa, que es una enzima que también requiere de la luz ultravioleta para activarse y corregir, ¿no? O sea, romper estos enlaces covalentes atípicos. ¿Esta forma de energizar y formar los dímeros puede suceder con cualquier otra base o nada más con las timinas? Es mucho más frecuente con las timinas, pero sí puede llegar a ocurrir con otras bases, sobre todo con las pirimidinas. Profesor, Ok. una pregunta. Yo también tengo una pregunta. Lo escribí también en el chat.
Es sobre el tema anterior, la inserción de estas adeninas o timinas o estas bases nitrogenadas que ocurren afectan entonces el marco de lectura en la próxima replicación. Sí, exactamente. Porque digamos así que la polimerasa está viendo, o sea, como tienes esta adenina montada, por decirlo así, en la banda, y cuando se va a separar y va a empezar a replicarse, la polimerasa pasa por ahí y la toma en cuenta. Entonces se agrega además para la próxima replicación. Ujú, Es eso, exactamente. ¿no? Ah, de acuerdo. Y Y entonces lo vamos, otro perdón. Lo otro era que básicamente lo de la radiación ionizante, no entendí qué era lo que afectaba, o si lo va a explicar más adelante. rompe la cadena de DNA, que justamente voy a un poquito más al respecto. Rompe, Ah, o ya. sea, genera una multitud de daños muy diversos en la estructura del DNA. Entonces, aquí están representados, ¿no? La mayoría de estos daños. Puede ocasionar rupturas de doble cadena, ¿sí? Que son las que son relevantes para generar translocaciones, o sea, cambios o intercambios entre un cromosoma y otro. Entonces puede ser que por estas rupturas en la doble cadena de DNA, un cromosoma le done un pedacito a otro, ¿no? Que no corresponde. Y este le done otro al primero, o solamente uno done. Eso es en un intento por la maquinaria celular de reparar ese daño, ¿no? A veces llega a ocurrir que los dos extremos que se generaron por la ruptura vuelven a quedar unidos de la misma manera y el daño se repara por completo. Pero muchas otras ocasiones se genera una modificación de la estructura de los cromosomas porque la maquinaria de reparación termina uniendo el pedacito que se escindió de un cromosoma, se lo termina uniendo a otro que no correspondía. Entonces, la radiación ionizante puede generar estas rupturas en el DNA de doble cadena que son muy severas. También puede generar rupturas en los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas, aunque ese daño realmente no es muy severo porque se pueden volver a formar espontáneamente. Se puede generar también los dímeros de pirimidinas que mencionamos por la luz ultravioleta, también los puede generar la radiación ionizante y en este caso, esta radiación ionizante es más probable que genere dímeros con las citocinas, por ejemplo, también. Otro tipo de daño es la pérdida de bases, ¿sí? O sea, puede romper la radiación ionizante, puede romper el enlace covalente que une la base nitrogenada con el azúcar. Entonces se pierde la base. Puede generar también cambio en las bases porque así como se puede romper un enlace covalente y haga que se escinda una base nitrogenada, también, si el daño está siendo muy severo, puede que una base nitrogenada que ande flotando por allí sea energizada y se una a un azúcar que había perdido previamente su base. Entonces eso genera cambios de las bases, ¿no? O sea, transversiones o transiciones. Puede generar también la formación de enlaces covalentes que se llaman enlaces entrecruzados que hagan que el esqueleto de azúcar fosfato de una cadena se una covalentemente al esqueleto de azúcar fosfato de la otra cadena. Ese es un daño también relativamente severo porque si no se repara y la DNA polimerasa se topa con esa situación, bueno, ni siquiera alcanza la DNA polimerasa a detectarlo porque lo que va a ocurrir es que no se va a poder separar la doble cadena al inicio de la replicación del DNA por las topoisomerasas. Bueno, también puede ocurrir que bases nitrogenadas de las dos diferentes hebras del DNA se unan entre ellas a través también de enlaces cruzados, ¿no? Como se puede traducir esto de cross-linkage. Son enlaces cruzados entre bases de las dos diferentes hebras y eso también nos genera la imposibilidad de que la doble hélice se abra durante la replicación. Nos puede generar también rupturas en una sola cadena del DNA. Y otra que también es un cambio muy severo es que nos puede generar el entrecruzamiento entre el DNA y las histonas u otras proteínas que se asocian al DNA. O sea, esta radiación ionizante puede generar que se enlacen proteínas con el DNA de manera covalente.
Y entonces, bueno, esta cantidad de daños son tan severos que aunque algunos se pueden llegar a reparar, si la exposición a la radiación ionizante es muy amplia, ¿no? Por un periodo prolongado o por una intensidad muy grande, pues puede generar desde la muerte del individuo hasta pues afectaciones severísimas como la que vemos en esta foto de un niño que es una víctima de el accidente de Chernobyl, ¿no? Entonces, cuando el DNA está tan dañado, pues se pueden generar desde tumores hasta un crecimiento anómalo o procesos de diferenciación alterados en diferentes órganos del cuerpo, ¿no? Y ya pues la condición más, más extrema de todas, pues sería la inviabilidad del organismo para poder llevar o seguir llevando a cabo sus funciones vitales. Déjenme ver. Profe, Sí. ¿qué Sí, dime. tratamientos hay cuando sucede esto? ¿O por qué se supone que a los que estuvieron en Chernobyl, en el accidente, les empezaron a dar yodo? Ah, bueno, también se les puede dar tratamientos anticancerígenos, ¿no? Si desarrollaron tumores, les proporcionan medicamentos que en realidad son mutágenos, como vamos a ver más adelante, para eliminar esos tumores. Y lo del yodo no estoy tan seguro. ¿Tú sabes algo, Horacio, de cuál es la utilidad del yodo? No, fíjate que no, ahorita que lo comentaron. Creo, profe, si puedo equivocarme también, creo que tiene que ver con que el yodo absorbe la radiación. Entonces, Ah, podemos puede decirlo así ser. como que en vez de que la radiación, digamos, afecte partes importantes de las células o del organismo, es absorbido por el propio yodo, que después lo vas desechando. Creo, Sí, creo que, sí. creo que tiene que ver con eso. Bueno, vamos a revisarlo y se los comentamos en una clase posterior, pero sí tiene sentido de que el yodo pueda absorber. Eso sobre todo sería importante si la persona o la víctima de uno de estos accidentes tiene, pues, en su cuerpo, ¿no? Ingirió o penetró alguna sustancia radioactiva en su cuerpo. Entonces, tendría mucho sentido, ¿no? Este tipo de tratamiento, pero bueno, lo investigamos y se los comentamos después. Yo también Y, sabía que era porque ajá, estaba relacionado mucho con el sistema endocrino. También y, sabía que era por eso. ajá, pero, ¿y luego qué relación habría con la producción de hormonas? Pues un poco con lo que estaba mencionando mi compañero, que era la absorción, que ayudaba a la regulación como que había una alteración importante en el sistema endocrino y que entonces al darles el yodo se empezaba a comportar, digamos, de una manera más normal la célula. Sí, pero el sistema endocrino, o sea, sí puede tener relación, pero sería algo tal vez en una glándula, ¿no? En específico, Ajá. como la tiroides, Dice, quizás. justamente le puse, acabo de buscar por internet por casualidad, creo que puede ser esto. Dice que la toma preventiva de pastillas de yodo no radioactivo permite saturar la glándula tiroides, que era lo que mencionaba. Ok. El yodo radioactivo inhalado o ingerido durante la contaminación ya no se fija en la glándula tiroides y entonces las partículas de yodo radioactivo son eliminadas al orinar. ¿Sabes? Creo que es más como o sea, se toma yodo para que las moléculas radioactivas no se fijen, de hecho, y se puedan Exactamente. eliminar. Entonces tú consumes, digámoslo así, yodo no radioactivo para ocupar ese espacio que debería ser para este caso, para el yodo radioactivo. Sí, las hormonas que produce la glándula tiroides tienen yodo en su composición. Entonces, Mm, si tú fuiste una víctima de yodo radioactivo, de algún accidente con yodo radioactivo, y te dan un exceso de yodo no radioactivo, es más probable que tu glándula tiroides produzca hormonas que tengan el yodo no radioactivo al radioactivo. Pero sí. entonces esto serviría para prevenir una disfunción de esa glándula en particular, pero no de todas. Pero bueno, lo seguimos checando y luego lo comentamos posteriormente, ¿de acuerdo? No sé si tenían alguna otra pregunta. Yo solo iba a comentar que también cuando te hacen radiografías te inyectan yodo. Perdón, ¿qué? Cuando te toman radiografías. Sí, cuando te toman radiografía te inyectan yodo.
Sí, supongo que eso es para ver la señal radioactiva en un órgano en particular, ¿no? Y tal vez tenga que ver también con la tiroides, porque como comentamos, es una de las principales glándulas que producen hormonas que tienen yodo en su composición. Entonces, tal vez también tenga que ver justo con eso. Bueno. Ok, entonces eso es con respecto a la radiación ionizante y la no ionizante. Ahora, pasando a los agentes químicos mutagénicos, como les comentaba al principio, estos son muy diversos y se van a agrupar de acuerdo a la modificación química que desencadenen en las bases nitrogenadas. Entonces, los principales cambios pueden ser alquilaciones. Ya estos mutágenos químicos les vamos a llamar agentes alquilantes. Entonces, una alquilación es como la que estamos viendo aquí, que puede sufrir la guanina. Hay un compuesto cuya estructura les mostraré más adelante, que es el etilmetanosulfonato, que puede añadir grupos alquilo en los grupos ceto de las bases nitrogenadas. Entonces, aquí tiene un grupo ceto la guanina. Estos agentes le pueden añadir este grupo etilo, que tenemos aquí en rojo, y cuando se modifica de esa manera la guanina, para empezar, va a cambiar su nombre, ahora se va a llamar O6-etilguanina. Y este cambio químico también va a alterar su apareamiento de bases. O sea, normalmente la guanina se aparea con la citosina, pero cuando se modifica químicamente de esta manera, ahora va a tener más afinidad para asociarse con la timina. De nuevo, no va a ser muy difícil recordar con quién se une con estas modificaciones, porque casi siempre, no siempre, pero casi siempre se van a asociar con la purina o con la pirimidina equivocada. Entonces recuerden de nuevo, la guanina se asocia con citosina, la citosina es una pirimidina, pero cuando se alquila la guanina, se va a alterar el apareamiento de bases y se va a asociar entonces con la pirimidina equivocada, que sería la timina. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un ejemplo de una alquilación. Luego también pueden ocurrir depurinaciones. Una depurinación es la pérdida de una purina, ya sea guanina o adenina. Y de hecho, las depurinaciones es muy común que ocurran por efecto de la modificación anterior, o sea, de las alquilaciones. Es decir, por ejemplo, esta O-etilguanina que mencionamos anteriormente, puede permanecer en el DNA y asociarse equivocadamente con la timina, pero también puede haber una reacción espontánea en esta base que haga que se escinda, que se libere del esqueleto de azúcar y fosfato. Entonces esta base, que es una purina, se va a perder y va a constituir esto una depurinación. ¿De acuerdo? Entonces, generalmente, estas dos primeras modificaciones químicas, las alquilaciones y las depurinaciones, van de la mano. Las alquilaciones, como ya mencionamos, pueden alterar el apareamiento ortodoxo de bases, pero también promueven que ocurra una depurinación. Si la base alquilada es una purina. ¿De acuerdo? Bueno, el siguiente cambio es una deaminación, que está representado aquí en nuestra tablita en el inciso B. Entonces tenemos aquí una citosina, aquí tenemos su grupo amino y hay una serie de compuestos como el ácido nitroso, que pueden promover la pérdida de ese grupo amino y su sustitución por un grupo ceto. Y de hecho, cuando le ocurre esto a la citosina, se convierte en uracilo, ¿no? Que es algo que mencionaron ustedes en sus tareas de por qué el DNA a nivel evolutivo no contenía uracilo. ¿Sale? Entonces, cuando cambia, cuando se deamina la citosina y se modifica uracilo, pues aquí es claro que si este uracilo está presente en esa cadena de DNA, se va a asociar en la otra cadena, cuando se esté sintetizando la otra cadena, la DNA polimerasa le va a poner una adenina enfrente, no una guanina.
¿Sale? Y esto también nos está ocasionando entonces una mutación puntual al sustituir una purina por la otra. Fíjense cómo las bases nitrogenadas, las 4 bases nitrogenadas del DNA, como ya mencionamos antes, pueden tener grupos amino o grupos ceto, ¿no? Que pueden cambiar la tautomería como lo mencionamos, pero también es en estos grupos funcionales, los amino y los ceto, donde los mutágenos químicos generalmente actúan. Entonces, los agentes alquilantes van a actuar principalmente en los grupos ceto. Aquí en el oxígeno del grupo ceto es donde los agentes alquilantes añaden los grupos alquilo. Pueden ser grupos etilo o grupos metilo principalmente. Pero es justo en esos grupos funcionales, los ceto. Y los agentes que causan deaminaciones, pues obviamente tiene que ser en los grupos amino que se van a perder y se van a sustituir por grupos ceto. Entonces vamos a ver rápido las bases nitrogenadas y su estructura normal, que bueno, eso ya lo revisaron un poquito con Horacio, pero quiero hacer un poquito más de hincapié en su estructura. Entonces, a ver, vamos a ver aquí la estructura de la guanina, la estructura de la timina, de la citosina y de la adenina. Entonces, fíjense que en el caso de la guanina y de la citosina, estas dos bases tienen tanto un grupo ceto como un grupo amino. ¿Sí? Entonces, estas dos bases pueden sufrir tanto alquilaciones como deaminaciones. Y por otro lado, la timina tiene grupos ceto, tiene 2. Aquí hay uno y aquí hay otro, pero no tiene grupos amino. Entonces, la timina solo puede sufrir alquilaciones. Y en el caso de la adenina tiene un grupo amino aquí, pero no tiene grupo ceto. Entonces, la adenina solo puede sufrir deaminaciones. ¿Sale? Pero no alquilaciones. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Vamos bien? No, Disculpe, ¿puede volver a explicar la parte de las depurinaciones? Es la parte que no entendí un poco bien, La- pero que está relacionado con las alquilaciones. exactamente. Sí, estas dos reacciones van de la mano. Generalmente, ahorita lo voy a enseñar en otra diapositiva, pero rápidamente te comento que cuando una purina, como es el caso de la guanina, se alquila, como es lo que observamos aquí a la parte superior de la tabla, a veces ocurre un reordenamiento de los dobles enlaces de la molécula que generan una ruptura del enlace covalente que une a la base nitrogenada con el azúcar y entonces se desprende. Ahorita en otra diapositiva te voy a enseñar un poquito más claro cómo ocurre eso. Entonces, las alquilaciones pueden permanecer como tal, ¿sí? O pueden generar de manera espontánea que ocurra una depurinación. Entonces, los agentes alquilantes son generalmente también agentes depurinantes, porque pueden promover también esa reacción. Pero eso solamente ocurre con las purinas. Si una pirimidina como la citosina se alquila, sí, la citosina se puede alquilar aquí, en su grupo ceto, como mencionamos previamente. Entonces, si se alquila, la citosina solamente va a permanecer con esa modificación y no hay una reacción espontánea que permita que la citosina alquilada se desprenda. Eso no va a ocurrir para el caso de esta pirimidina. Y bueno, la otra pirimidina, con la timina tampoco, ¿no? Se puede alquilar la timina en cualquiera de sus dos grupos ceto, pero no se va a desprender espontáneamente. Entonces, las depurinaciones ocurren principalmente en la guanina y prosiguen o pueden proseguir a una alquilación. ¿Sale? De acuerdo. Bueno, luego el cuarto tipo Profe. de... Sí, dime. ¿Y había dicho que la adenina solo puede sufrir de aminaciones? Sí, porque no tiene grupo ceto. Ok. Ujú, mira, fíjate aquí, ¿no? Aquí está tu adenina y solo tienes este grupo amino.
Los demás átomos pues corresponden al anillo a los dos anillos heterocíclicos, ¿no? Pero no tiene estos grupos alrededor. Digo, no tiene un grupo ceto en su estructura, solamente ese grupo amino. Entonces no puede Ok, sufrir alquilaciones porque las alquilaciones ocurren en los grupos ceto. ¿Sale? ya, ok, Bueno, gracias. sí, de nada. Bueno, y el cuarto tipo de modificación son las hidroxilaciones. Las hidroxilaciones ocurren generalmente en los grupos amino. Entonces aquí tenemos en el inciso C una citosina y tenemos aquí un mutágeno que es la hidroxilamila. Entonces este compuesto puede promover la justamente hidroxilación del grupo amino y esto nos va a alterar otra vez el apareamiento ortodoxo de bases. Entonces la citosina con esa hidroxilación se va a llamar ahora hidroxilaminocitosina y va a tener más afinidad para aparearse con la adenina que con la guanina. Entonces, de nuevo, recuerden, esto es sencillo tanto para los casos de cambios de tautomería como estas modificaciones químicas, porque cuando se cambia la tautomería o se modifica químicamente una base, se va a parear con la purina o la pirimidina incorrecta, ¿sí? La otra. Recuerden que nada más hay dos en el DNA. Bueno, y luego otra reacción son las oxidaciones. Las oxidaciones, estas sí pueden ocurrir en distintas posiciones. Los radicales oxidativos son pues muy reactivos y pueden afectar varios grupos funcionales distintos. Entonces aquí tenemos un ejemplo donde la guanina es oxidada y se genera este nuevo grupo funcional ceto en esta posición. Entonces este compuesto, bueno, tiene un nombre diferente, ¿no? La guanina oxidada se llama 8-oxi 7,8-dihidrodeoxiguanina. Y este compuesto también va a tener afectado su apareamiento ortodoxo de bases. ¿De acuerdo? Luego, estos dos últimos tipos de mutágenos químicos, los análogos de base y los agentes intercalantes, no generan modificaciones químicas en las bases, sino que van a alterar el apareamiento de bases otra vez o van a alterar la estructura tridimensional de la molécula de DNA. Entonces podríamos decir o resumir todo lo que les acabo de comentar en que las principales modificaciones químicas de los mutágenos químicos son 5. Hay más, pero estas son las modificaciones químicas más frecuentes. Las alquilaciones, las depurinaciones que van de la mano, las deaminaciones, las hidroxilaciones y las oxidaciones. ¿Sale? Entonces vamos a indagar un poquito en cada uno de estos. Aquí tenemos el compuesto etilmetanosulfonato, que se abrevia como EMS. Esta clase también es importante para ustedes cuando estén manipulando reactivos en los laboratorios. Muchas veces, en varios laboratorios de la facultad o de investigación, tenemos mutágenos y a veces ni siquiera sabemos que son mutágenos, ¿no? Entonces, es importante tener ciertos nombres presentes para saber también manipularlos con precaución, ¿no? O sea, con guantes, etcétera, con todas las medidas necesarias para manipular este tipo de compuestos y no con las manos fuera de la campana, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, el etilmetanosulfonato es un compuesto que es bastante común en muchos laboratorios. Yo lo sé, yo he visto este compuesto incluso fuera de los laboratorios de genética, donde no se usa nunca, pero ahí está. Y por eso tienen que tener especial precaución, ¿no? Con este tipo de reactivos. Entonces aquí de nuevo tenemos representada a la guanina, ahí está en rojito su grupo ceto que se puede alquilar con este compuesto. Esencialmente el compuesto le dona esta partecita de su estructura, ese grupo etilo que aquí se une y eso nos altera el apareamiento de bases, ¿no? Entonces ahora la etilguanina se va a asociar más eficientemente con la timina que con la citosina, pero como ven es la otra pirimidina, por eso es fácil recordarlo. Y como pequeño paréntesis,
les quiero comentar que muchos agentes para quimioterapias, como estos que tengo a la derecha, el crolambucil, el mefalán, el busulfán, etcétera, son precisamente agentes alquilantes. Entonces, ¿cómo es posible que estemos combatiendo un cáncer, por ejemplo, con agentes mutagénicos? ¿Alguien sabe por qué se hace esto? Porque se induce la apoptosis, ¿no? ¿En quién? En las células dañadas, en las células cancerígenas. ¿Y por qué solo en esas si todo tu cuerpo la está consumiendo el compuesto? También otras células de tu cuerpo se podrían dañar, ¿no? Según yo, se dañan todas las células, ¿no? Exactamente, Sí, todas las células se afectan. Ah, bueno, perdón, profe, continúa. pero principalmente las células tumorales. ¿Por qué? ¿Por qué principalmente las células tumorales? Porque ¿cuál es una característica de los tumores? Necesitan mucha energía, o sea, oxígeno. Entonces esto atrae más a estos agentes. Necesitan más que o sea, sí necesitan energía, pero ¿por qué? Porque están en crecimiento continuo. Tienen una tasa de división celular muy alta. Como tienen una tasa de división celular muy alta, estos agentes mutagénicos los afectan principalmente, o sea, afectan principalmente a las células que están en división continua, ¿sale? O sea, varios tejidos de nuestro organismo, sobre todo, por ejemplo, los epitelios externos e internos, están en división activa. Y estos agentes para quimioterapias nos afectan también esos tejidos, pero también van a afectar principalmente a los tumores que tienen una división celular activa. Entonces van a ir allí, bueno, van a ir a todas las células, pero en el tumor, como está en división activa, va a estar generando estos cambios en las bases que al replicarse el DNA va a generar un montón de mutaciones en las células tumorales. Y esas mutaciones a gran escala generadas o inducidas en el tumor van a propiciar que las células resultantes ya no sean viables. O sea, van a tener tantos daños en su material genético que probablemente ya ni siquiera se puedan dividir o no puedan realizar la glucólisis o ninguna otra vía metabólica esencial. También vamos a tener daños en otros tejidos, pero la ventaja va a ser que el tumor pues se puede llegar a eliminar, ¿de acuerdo? Y por eso tenemos un montón de efectos secundarios cuando pasamos por una quimioterapia, como la pérdida de cabello, malestar general, los vómitos, etcétera, porque estamos afectando también otros tejidos, pero el más afectado de los tejidos de nuestro cuerpo, pues son los tejidos tumorales que están en una división celular tan activa. Bueno, nada más eso era un paréntesis, ¿no? Para que relacionen el tema con otros aspectos pues de nuestra vida común para algunos, ¿no? Bueno, luego aquí tenemos el caso de las depurinaciones, ¿no? Que como mencionamos están ligadas o muy estrechamente ligadas con las alquilaciones. Entonces, aquí en A se muestra una guanina de nuevo que ya se alquiló, ¿sí? Se alquiló en esta posición, aquí donde tenemos la R en rojo, ahí se añadió el grupo alquilo, y este es el reordenamiento de los electrones que pueden ocurrir en su estructura. O sea, al alquilarse en esta posición, este nitrógeno adquiere una carga positiva. Los electrones de este doble enlace se pueden reestructurar para eliminarle la carga al nitrógeno, pero también se requiere que los electrones que forman el enlace covalente que unen la base con el azúcar pasen ahora a formar parte del anillo. Entonces se reestructura de esta manera, de manera espontánea además, resultando en su escisión de del azúcar. ¿De acuerdo? Entonces ese es el motivo por el cual las alquilaciones, sobre todo de la guanina, promueven una depurinación posterior. Y bueno, aquí abajito tenemos de nuevo una representación de lo que puede ocurrir cuando se generan este tipo de alteraciones, ¿no? Entonces, vean, tenemos aquí una pequeña secuencia de DNA. Ocurre una depurinación, seguramente precedida por una alquilación, entonces se nos pierde una guanina. Y aquí nos queda una muesquita en nuestra secuencia de DNA.
¿sí? O sea, no se ha roto la cadena, ¿no? El esqueleto de azúcar y fosfato sigue estando intacto. Solamente tenemos ahí la pérdida de una base, ¿no? Como si quedara chimuela esta secuencia. Entonces, si después esta célula pasa por un evento de división celular, ¿no? Tiene que pasar por su etapa S del ciclo celular. Aquí se va a replicar el DNA, entonces fíjense, aquí se separan las dos hebras originales de la molécula original del DNA y cada una va a servir como molde, ¿no? Entonces, esta hebra que no sufrió ninguna depurinación, no tiene ningún problema, y aquí se genera una molécula de DNA idéntica a la original. Pero la otra hebra que sufrió esa depurinación, pues hay un problema aquí, porque la DNA polimerasa no sabe qué nucleótido poner, ¿no? En esta parte donde se perdió la base. Entonces, lo que hace la maquinaria celular por default es poner adenina. O sea, en los sitios apurínicos se coloca enfrente, en la secuencia complementaria, una adenina, ¿sí? Si la DNA polimerasa no encuentra base, pone adenina enfrente, en la cadena que se está sintetizando. Pero pues eso puede representar una mutación, ¿no? ¿Están de acuerdo, no? Porque si teníamos guanina originalmente, la guanina pues se asocia o se aparea con la citosina. Entonces, si aquí durante la replicación la DNA polimerasa pone en la otra cadena adenina, ahí ya está ocurriendo una mutación del tipo de las transversiones, ¿no? Estamos cambiando lo que debió ser una citosina, la estamos cambiando por una adenina. Y entonces, después de otra ronda de división celular, esta mutación se termina fijando por completo porque la hebra que tiene la adenina que se añadió por error, cuando se utilice esta hebra como molde, en la otra cadena, en la complementaria, va a poner timina, ¿no? No va a poner guanina, que es lo que se había perdido originalmente. Y entonces en este punto, cuando las dos hebras ya tienen el cambio, la mutación se dice que se ha fijado. ¿Sale? ¿Y por qué adenina, profe? ¿Quién sabe? La verdad no sé, pero así es como actúa la maquinaria por default. Si no hay una base, pone adenina. Es como la síntesis por default que tiene el propio funcionamiento de la polimerasa. Pero si hay una razón más profunda, lo busco y te comento después. Quizás sea como lo más termodinámicamente estable y que ocupe menor energía, ¿no? Bueno, eso es lo que se me podría ocurrir. Podría ser, pero no sé si la adenina represente eso, ¿no? Habría que investigar. Profe, Sí. estas depurinaciones, había dicho que solo pasa con las purinas, ¿no? O sea, guanina y adenina. Ajá. Entonces, en caso de que pase con una adenina, pues igual se agregaría como automáticamente otra adenina. Sí, No sé si me bueno, voy a entender. sí, te entiendo. Es menos frecuente que pase con las adeninas porque las adeninas no tienen grupos hidroxilo, pero puede llegar a ocurrir porque sí hay algunos mutágenos más raros que no añaden los grupos alquilo en los grupos ceto, sino en los nitrógenos, ¿no? Del anillo heterocíclico, de la purina. Entonces puede llegar a ocurrir, pero es mucho más raro que se pierdan las adeninas. Pero si se pierden las adeninas, de todas formas va a haber una mutación, porque mira, fíjate, si esta G de aquí, en lugar de ser G fuera adenina, Ujú. vamos a tener el sitio apurínico, ¿no? En esta hebra. Ahí, en este huequito, es donde debería estar la adenina. La enzima, la DNA polimerasa no reemplaza, o sea, no sustituye la adenina perdida por otra adenina en la misma posición, sino la pone en la cadena complementaria durante la replicación del DNA. Es decir, esta cadenita de DNA que perdió la adenina va a mantener ese sitio apurínico. Fíjate, aquí seguimos teniendo el sitio apurínico en esta parte, ¿no? Aquí. Entonces, cuando la DNA polimerasa lea timina, pues enfrente va a poner adenina. Pero luego va a leer, o bueno, más bien no va a leer nada, ¿no? Porque hay un sitio apurínico allí, hay un hueco.
Entonces, lo que hace la DNA polimerasa es poner en la otra cadena la adenina, no donde falta, sino en la otra. Y en la otra cadena, ¿qué es lo que debería haber? Pues timina, ¿no? Timina. Timina. Entonces, de todas maneras, se está generando una mutación al poner O sea, adenina por default. básicamente la DNA polimerasa dice algo así como, bueno, aquí hay un espacio vacío. ¿Qué hacemos? Bueno, agrégale adenina. Exacto, algo así. Por Como default pone falta adenina. información, bueno, pon adenina. No va a pasar nada. Sí, pues, o sea, sería más grave que no pusiera nada, ¿no? Y se saltara esa base, porque si eso ocurre, genera un cambio en el marco de lectura. Y los cambios en el marco de lectura son más graves que el tener una mutación puntual, una sustitución. ¿Sale? Porque la sustitución sí te puede cambiar un nucleótido, perdón, te puede cambiar un codón y por lo tanto te podría cambiar un aminoácido, pero no te modifica el marco de lectura. Entonces, es una manera de reparar en cierta medida el daño o generar un cambio lo menos grave posible. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Bueno, aquí ya están otra vez las deaminaciones que ya habíamos comentado. Pero esta sí es relevante, ¿no? Porque las citocinas, cuando pierden su grupo amino, se convierten en uracilos. Y si una DNA polimerasa observa que hay un uracilo en el DNA, aunque también hay una maquinaria, ¿no? Que permite detectar uracilos en el DNA y los sustituye. Los modifica por citocinas, o sea, corrigen el daño. ¿Sale? Pero si esto está ocurriendo durante la replicación del DNA, ¿sí? Y justo durante la replicación una citosina pierde su grupo amino y se convierte en uracilo, entonces la DNA polimerasa puede leer ese uracilo y le va a poner enfrente timina en lugar de guanina, ¿no? Que era lo que correspondería a la presencia de citosina en la otra cadena. ¿Sale? Y, por ejemplo, después, bueno, aunque ya también se los comentó el profesor Horacio, que en el DNA pueden ocurrir metilaciones, sobre todo en las citosinas, como parte de las marcas epigenéticas del DNA. Estas citosinas metiladas, ¿sí? Aquí tenemos justamente una de ellas, está metilada en posición 5, se puede perder, ya estando metilada la citosina, se puede deaminar también, o sea, puede perder su grupo amino, y al perder el grupo amino, esa citosina metilada se convierte en timina. Y entonces, si la DNA polimerasa, si esto ocurre justo cuando la DNA polimerasa esté replicando el DNA, en la cadena complementaria, ¿sí? Al leer la timina, pues va a poner adenina, cuando en realidad debió haber puesto guanina, ¿no? Porque era una metilcitosina la base original. ¿Sale? Entonces las deaminaciones son también, pues, muy relevantes, sobre todo cuando ocurren en citosinas normalitas o en citosinas metiladas, que se pueden convertir en uracilos o en timinas respectivamente al perder su grupo amino. Bueno, lo de abajo ya se los había mostrado. Y bueno, el ácido nitroso es un compuesto que justamente promueve las deaminaciones. También es un mutágeno pues bastante potente y también está presente en muchos laboratorios de docencia y de investigación. Entonces, aguas, por lo menos memoricen algunos de estos nombres de mutágenos, porque sí es importante para su seguridad personal, ¿no? Entonces, el etilmetanosulfonato y el ácido nitroso, ¿no? Por lo menos recuerden estos compuestos porque también son compuestos de los más frecuentemente encontrados en los laboratorios. Bueno, entonces ya nos falta poquito, para el descanso y luego seguir con la tarea. Ahora vamos a hablar de los análogos de base. Nos falta solamente hablar de dos tipos de mutágenos químicos, que son los análogos de base y los agentes intercalantes. Los análogos de base son compuestos que se parecen a las bases nitrogenadas típicas del DNA. Por ejemplo, aquí tenemos la timina y hay un compuesto que es muy similar a la timina que se llama 5-bromouracilo. Es este de aquí. Fíjense en la estructura, lo único que cambia es que en lugar de tener un grupo metilo aquí, el 5-bromouracilo tiene un bromo.
Ese es todo el cambio, pero el resto de la molécula es idéntica. Entonces, el 5-bromouracilo puede ser tomado por la DNA polimerasa pensando entre comillas, obviamente, simulando ser timina. Y lo incorpora entonces en lugar de la timina, y el 5-bromouracilo también tiene estas formas cetónicas y enólicas que pueden cambiar espontáneamente y alterar el apareamiento normal de bases. ¿Sale? Entonces, a ver. Aquí es esto justamente que estoy mencionando. Aquí tenemos al 5-bromouracilo que la DNA polimerasa añadió por error, ¿no? Lo puso en lugar de una timina, pero el problema es que este 5-bromo, o sea, si el 5-bromouracilo está en su forma cetónica, se asocia con la adenina, al igual que ocurre con la timina. Entonces aquí no hay un cambio mutagénico como tal. Sin embargo, también el 5-bromouracilo puede presentar estos cambios de tautomería que vemos aquí. Y entonces se deja de asociar con la adenina y prefiere asociarse con la guanina. Y es entonces cuando se puede generar la mutación puntual. Entonces los análogos de base también, por eso son agentes mutagénicos. Son agentes mutagénicos más débiles o menos severos que los agentes alquilantes, oxidantes, hidroxilantes, depurinantes y todos los demás que vimos, pero también tienen un efecto mutagénico. ¿De acuerdo? Menor, pero lo tienen. Entonces, a ver, aquí es otra vez un ejemplo de cómo se puede alterar la secuencia de una secuencia original del DNA al utilizar estos análogos de base. Entonces, ven, aquí tenemos una secuencia chiquitita para poder seguirlo más fácilmente. Es una secuencia original del DNA. Se divide esta célula, o se va a dividir, entonces pasa por la fase S del ciclo celular, donde se replica el DNA. Las dos cadenas se separan, cada una va a servir como molde para la cadena hija complementaria. Y entonces es aquí en donde, por ejemplo, esta hebra, la que tiene la secuencia GAG, aquí a las células se las expone al 5-bromouracilo. Entonces, el 5-bromouracilo, como comentamos, puede sustituir a la timina. Entonces, la DNA polimerasa, cuando esté leyendo esta secuencia GAC, enfrente de la A, en lugar de timina, puede poner el 5-bromouracilo, como se muestra aquí. ¿Sale? Entonces, enfrente de la timina, perdón, enfrente de la adenina, en lugar de timina pone su análogo, que es el 5-bromouracilo. La otra cadena va a tener una secuencia normal, ¿no? O silvestre. Luego, esta célula que ya tiene 5-bromouracilo en la composición de su secuencia de DNA, se vuelve a dividir. Entonces se vuelve a replicar el material genético. La que tiene la secuencia GAC aquí, con esta no va a haber ningún problema. Y la secuencia de la hebra complementaria va a ser idéntica a la original. Pero la secuencia que tiene el 5-bromouracilo, ¿sí? Aquí, en lugar el 5-bromouracilo en este momento de la replicación del DNA puede cambiar de tautomería y entonces se va a asociar con la guanina en lugar de con la adenina, ¿no? Recuerden que el 5-bromouracilo es un análogo de la timina, pero si fueran plenamente equivalentes, ¿no? Pues siempre enfrente del 5-bromouracilo tendríamos lo que normalmente tiene la timina enfrente, que es adenina. Pero aquí el 5-bromouracilo cambia de tautomería y se asocia ahora con guanina, ¿no? Como vemos aquí. Bueno, ya voy a borrar porque ya rayé todo. Aquí. ¿Sí? Luego, si esta célula se vuelve a dividir, ¿no? En esta hebra ya tenemos una mutación porque la secuencia original no era GGC, sino era GAC. ¿Sí? Entonces, esta cadena, cuando se utilice como molde, va a generar que en la cadena complementaria tengamos también un cambio, porque enfrente de guanina la polimerasa va a poner citosina, ya trabajando de manera normal y siguiendo el apareamiento normal de bases, ¿no? Y entonces la secuencia de la otra cadena, en lugar de ser CTG, ahora va a ser CCG, y aquí ya se fija la mutación por efecto de ese análogo de base. La otra cadena que sigue teniendo el 5-bromouracilo, porque no lo va a poder sustituir,
la maquinaria celular, va a dejar ese 5-bromouracilo allí, simulando ser timina. Entonces, acá, en una siguiente ronda de división celular, ahora el 5-bromouracilo puede funcionar o puede tener el isómero más frecuente, el ceto, y entonces ahora enfrente le pone adenina. Y entonces aquí ya no hay un efecto mutagénico, ¿sí? Solamente va a ocurrir esta mutación cuando el 5-bromouracilo también cambie de tautomería y la polimerasa ponga enfrente la purina que no corresponde. ¿Sí? ¿Más o menos me siguieron en esto? Profe, ¿puede repetir la última parte en donde en la cadena 5'3' se queda el 5-bromouracilo? ¿Aquí? Ajá. Sí. Sí, esa cadena donde se incorporó el 5, o sea, esta cadenita que tiene el 5-bromouracilo es la misma en todas estas generaciones, ¿no? Por la propiedad de la replicación semiconservativa del DNA. Entonces, desde el momento en que se incorporó este 5-bromouracilo aquí donde estoy escribiendo la flecha, esa cadena sigue siendo la misma, ¿no? En todas estas generaciones de moléculas de DNA. Entonces, solamente cuando el 5-bromouracilo cambie de isomería, se puede equivocar la polimerasa y puede poner una guanina enfrente del bromouracilo. Pero cuando tenga la isomería más común, entonces va a poner adenina enfrente, que es, digamos, la condición normal, y aquí no se generaría mutación. ¿Sí es lo que me preguntaste? Sí, gracias, profe. Sí, de nada. Bueno, Profe, yo también tenía una duda. dime. Si ese 5-bromouracilo no se, o sea, si no lo puede sustituir, en algún momento, o sea, más bien, ¿cómo lo puede sustituir? Bueno, sí tienes razón, porque, bueno, es que tampoco el 5-bromouracilo es un compuesto común en el ambiente, ¿no? Es principalmente un compuesto sintético. Entonces, esto ocurre en laboratorio y pues tampoco sé, o sea, están haciendo muy buenas preguntas esta sesión, porque no sé si hay un mecanismo para reconocer los 5-bromouracilos y sustituirlos. Y bueno, y mi otra pregunta, ¿hay otras moléculas que hagan lo mismo que el 5-bromouracilo, pero para el resto de las bases? Sí hay otras, pero no me las sé de memoria, son mucho menos comunes. Ok. Cuando se pretende hacer una mutagénesis artificial utilizando estos análogos de base, este compuesto es el más utilizado de todos. Claro. En todo caso, o sea, más que tener un mecanismo para reemplazar, lo que habría que hacer o lo que pasaría es que esta hebra en algún momento se va a desechar. La hebra que tiene el 5-bromouracilo. Solamente si la célula se muere, ¿no? Porque por la propiedad semiconservativa de la replicación del DNA, siempre va a permanecer esa cadena en alguna de las hijas, de las células hijas descendientes. O sea, sí, por eso, en algún momento esa hebra sí, por eso, va a desecharse como por resultado de alguna de la apoptosis de una de las células hijas, tiene razón. El problema sería justamente cuando haga este cambio en las bases nitrogenadas por la tautomerización, ¿no? Exacto. Sí, si se comporta en forma ceto, no hay ningún problema. Y la maquinaria celular sigue interpretando a ese 5-bromouracilo como timina, que es lo que originalmente existía. El problema es cuando cambia de isomería, únicamente. Profe, y cuando cambia de isomería, o sea, ya dijo que era qué tipo de mutaciones, pero ¿qué efectos se ven? O sea, ¿hay algún efecto en la salud que se vea? Es que depende allí qué gen se esté afectando, ¿no? Esto puede ocurrir en secuencias no codificantes del genoma. Entonces, si ocurre en ese DNA que no tiene función codificante, pues a lo mejor no hay ningún efecto. Si el 5-bromouracilo se comporta como timina y no cambia, por ejemplo, cuando se sintetice un RNA mensajero, si este cambio ocurrió en un gen, y en el RNA mensajero no hay 5-bromouracilo, y se pone la base que corresponde al 5-bromouracilo, o sea, su complementario que sería la adenina, entonces no tendría por qué haber ninguna alteración en el mensajero ni en la proteína.
Solamente ocurre alteraciones cuando, como ya dijeron sus compañeros también, ocurre este cambio de tautomería y se nos modifica la base complementaria, ¿no? Que en lugar de ser adenina cambiaría a guanina. Ahí sí podría haber un cambio puntual. Pero sí, o sea, el efecto depende de dónde se genere, ¿no? Si es en un gen, si es en un gen que codifica para proteínas o RNA, o si cae en una zona no codificante del genoma. Y también, si cae en un gen, depende también cuál sea la importancia de ese gen en la viabilidad del organismo, ¿no? Puede ser que ese gen, la alteración en un gen no cambie o no ocasione una alteración significativa en la fisiología ni en el desarrollo. Pero si cae la mutación en un gen vital, ahí sí verías alguna afectación con distinto grado de severidad, de acuerdo también a la importancia del gen en el proceso afectado. ¿Sale? Gracias, profe. De nada. ¿Qué? Espérenme. No, esto no. Ok, bueno, y el último tipo de mutágeno químicos son los agentes intercalantes. Estos son compuestos con una estructura plana, generalmente son compuestos aromáticos, que son planos y se pueden acomodar en los espacios que hay entre los peldaños del DNA, ¿sí? O sea, entre las bases nitrogenadas al interior de la doble hélice. Aquí estamos viendo el bromuro de tidio, uno de los agentes intercalantes más comunes. Y digo que más comunes porque nosotros también utilizamos el bromuro de tidio para poder revelar los geles de las electroforesis, ¿sí? Este compuesto, el bromuro de tidio, es fluorescente cuando se lo ilumina con luz ultravioleta. Entonces, al intercalarse entre el DNA, nos permite a nosotros observar las bandas de DNA utilizando luz ultravioleta porque este compuesto va a emitir fluorescencia. Entonces lo utilizamos mucho, pero es también mutagénico. Y el efecto que tiene el bromuro de tidio y otros compuestos como por ejemplo la actinomicina D, que también es un compuesto intercalante plano, es que se van entremetiendo entre las bases nitrogenadas del DNA y distorsionan la estructura de la molécula. ¿Se acuerdan de las distorsiones estructurales que comentamos que también pueden generar mutaciones espontáneas porque hacen que una base no sea leída por la RNA polimerasa? Bueno, pues justamente estos compuestos promueven que estas distorsiones sean más frecuentes y entonces ya no sería una distorsión espontánea, sino una inducida porque estamos utilizando uno de estos compuestos. Otros agentes intercalantes pueden ser la proflavina o el naranja de acridina, que también se utilizan para los geles en las electroforesis. Entonces, estos compuestos también son muy frecuentes en los laboratorios, así que pongan atención cuando manipulen bromuro de tidio. Las acridinas, estas sí tienen un efecto mutagénico mayor que el bromuro de tidio. Entonces, aguas con estos compuestos también. Entonces, estos, como les digo, al intercalarse, aquí vemos en este esquemita, estos bloquecitos en anaranjado son los agentes intercalantes. Al entremeterse entre los peldañitos del DNA, van generando distorsiones en la doble hélice que hacen más probable que la DNA polimerasa se salte la lectura de un nucleótido cuando se está replicando el DNA. ¿Sí? De ahí su efecto mutagénico. ¿De acuerdo? Pero como les decía, también tienen utilidad, ¿no? Porque nos permiten visualizar las bandas en los geles de electroforesis. Entonces, aquí de nuevo, si tenemos una distorsión, más bien estos compuestos al intercalarse hacen que estas distorsiones en la estructura de la cadena doble o de las cadenas sencillas del DNA sea más probable que se formen, ¿sí? Son como unos pequeñísimos bucles que se llegan a formar y esto se lo puede llegar a saltar la DNA polimerasa cuando está sintetizando una cadena hija a partir de una hebra molde que tiene esta distorsión en su estructura. ¿Sale? Bueno, esencialmente es eso lo que representa esta diapo. ¿Alguna pregunta? Básicamente los agentes intercalantes impiden la lectura correcta de la hebra.
Es eso, Sí, básicamente. exactamente. Exactamente. Sí. Al provocar estas distorsiones. Bueno, entonces ya nada más nos falta hablar de los agentes mutagénicos biológicos. Entonces vamos a empezar a hablar de los transposones o secuencias de inserción y después de los virus. Bueno, entonces un transposón simple, también denominado IS, o un transposón, perdón, una secuencia de inserción o un transposón simple es una secuencia de DNA que puede moverse en diferentes posiciones del genoma. Entonces, normalmente, como aquí dice, contiene un marco de lectura, o sea, una secuencia que codifica para la enzima llamada transposasa. Y en la secuencia, el transposón o la secuencia de inserción tienen dos tipos de secuencias terminales. Entonces, vean, aquí abajito tenemos una representación de la estructura de una secuencia transponible o transposón. Esto que está en amarillito sería su secuencia codificante o parte de la secuencia codificante, en donde tenemos el gen que codifica para la enzima transposasa, que es la que va a llevar a cabo propiamente el fenómeno de transposición, o sea, el movimiento, la escisión de esta secuencia de una parte del genoma y su transporte e inserción en otra región del genoma. Entonces, eso en amarillo representa eso, ¿no? La parte codificante de la transposasa y otras secuencias que pueda tener también el transposón en esta región. Y luego lo que está en rosita y verde representa los extremos de la secuencia del transposón. Estas secuencias son de dos tipos. La que flanquea directamente la secuencia interna, la amarillita, la que está aquí representada en verde, se denominan secuencias repetidas terminales invertidas. Porque si se fijan, son la misma secuencia, pero se lee en direcciones opuestas, es decir, está invertida, ¿no? Vean aquí, si leemos en esta dirección, esta hebra, tenemos la secuencia A, T, C, G. Y esa secuencia es la misma que tenemos del otro lado, pero en la otra cadena y leído también a la inversa, ¿no? A, T, C, G. Entonces, esas secuencias son características de los transposones y se denominan, como ya les comenté, secuencias repetidas invertidas terminales. Y luego tenemos también otras secuencias que están ya en el mero extremo de la secuencia del transposón, que son estas en rosa, que se denominan secuencias repetidas directas. Estas también tienen exactamente la misma secuencia, pero están en la misma orientación. Entonces, si ustedes las leen a nivel de secuencia, aquí tendríamos TGC y en esa misma cadena y en esa misma orientación al final tenemos también la secuencia TGC. ¿Sale? Ahorita vamos a ver de dónde surgen estas secuencias, las repetidas directas. Y las repetidas invertidas, estas son unas secuencias características y necesarias de los transposones, porque son las secuencias que identifica la enzima transposasa para poder reconocer dónde empieza y dónde termina un transposón, cortarlo en la posición correcta y después llevárselo a otra posición del genoma. ¿De acuerdo? Luego, ¿cuál es la diferencia entre las llamadas secuencias de inserción y los transposones? Bueno, esencialmente es el tamaño. Una secuencia de inserción es aquella que tenga entre 800 y 2000 pares de bases. Y los transposones son secuencias mayores a 2000 pares de bases. Se han encontrado transposones tan grandes como de 20,000 pares de bases. Y los transposones pueden ser de dos tipos. Los transposones de tipo 2, voy a empezar al revés. Estos son aquellos que llevan a cabo la transposición en una forma de DNA. Es decir, tenemos aquí una secuencia de DNA donde tenemos un transposón. La transposasa, si está presente y si se está transcribiendo y traduciendo activamente, va a reconocer estos extremos repetidos invertidos y va a cortar el transposón así en forma de DNA, lo corta y se lo lleva a otra secuencia del genoma donde lo va a transponer. Entonces,
Los transposones de tipo 2 son aquellos que se mueven de una parte a otra del genoma en forma de DNA. En cambio, los transposones tipo 1, que también se denominan retrotransposones, aquí tiene que haber primero un fenómeno de transcripción y de transcripción reversa para poder insertar el DNA en otra parte. Es decir, este transposón, ¿sí?, se va a transcribir en una molécula de RNA. Luego ese RNA se va a retrotranscribir para formar una molécula de DNA de doble cadena, ¿sí? Y ya en esta forma de doble cadena, la transposasa lo puede incorporar en otra sección del genoma. Los retrotransposones son un poco más problemáticos que los transposones tipo 2, porque si se dan cuenta, cuando ocurre este fenómeno de retrotransposición, se van a generar múltiples copias del transposón en diferentes posiciones del genoma, porque esta secuencia de DNA del retrotransposón original se va a quedar en la posición que tenía originalmente. Genera una copia de RNA, este RNA se transcribe inversamente a DNA y luego este DNA se incorpora en otra parte del genoma y eso puede ocurrir una y otra vez. Entonces los retrotransposones pueden ir generando muchísimas copias de sí mismos en diferentes regiones del genoma de una especie. En cambio, los transposones tipo 2, estos solamente dejan unas pequeñas secuencias que son estas, las repetidas directas, dispersas por todo el genoma, y van a constituir una especie de cicatriz. Es decir, si nosotros secuenciamos una región del genoma y encontramos unas secuencias repetidas directas, características del movimiento de estos transposones, pero no encontramos transposón en medio, quiere decir que antes, en algún momento, hubo un transposón tipo 2 entre estas dos secuencias rositas, las repetidas directas, y que se fue moviendo. Entonces, estos transposones tipo 2 solo dejan esas secuencias como una evidencia de su posición anterior en el genoma, pero el número de copias no va a aumentar. Siempre va a seguir siendo 1, ¿no? O más si fue la condición inicial. ¿Sale? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Perdón, me perdí un poco en esta parte. O sea, lo que se transporta. Aquí voy a eso. Justo cómo se transporta. Perdón. No, está bien. Sí, es que, bueno, lo van a ir viendo conforme avancemos con las clases, pero siempre les doy como un panorama general y luego ya entro un poquito más en los detalles, De ¿no? acuerdo. Pero Entonces, es más o menos un corte, es un corte y pega en otro lado. No es esencialmente que se sí. copia, sino que se... Exactamente, los transposones de tipo 2 hacen eso, se cortan, se escinden de un lugar y se los transportan a otro sitio del genoma. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Vean, aquí tenemos una secuencia de DNA que tiene un transposón tipo 2, que es este moradito. Entonces, este transposón en su secuencia tiene el gen de la transposasa. Ese gen se puede activar, se transcribe, se traduce y genera la enzima transposasa que está representada aquí por estas bolitas azules. Las bolitas, bueno, las transposasa reconoce las secuencias repetidas invertidas del transposón y se asocia a esas regiones, o sea, dos unidades de la transposasa se asocian cada una de ellas a uno de esos extremos, cortan, bueno, generan un bucle como este que vemos aquí, ¿sí? O sea, se acercan físicamente y después cortan la secuencia del transposón. Entonces, esta secuencia del transposón, que ahora tiene esta forma de donita, en cuyos extremos están las dos unidades de la transposasa, pueden llegar a otra región del genoma, ¿no? Que ahora tenemos aquí representado en rojo, representaría otra región del genoma, y entonces allí van a realizar un corte, pero es un corte asimétrico de este tipo que está representado a la derecha. Es un corte
que genera los llamados extremos cohesivos, ¿no? Es un corte de este tipo, o sea, en una de las cadenas se genera un corte en esta posición, entre esta timina y adenina, y en la otra cadena se realiza un corte entre esta citosina y esta adenina. Entonces se generan estos extremos cohesivos que ven aquí, ¿no? Estos dos. Entonces, la transposasa, una vez ya habiendo hecho este corte desigual, introduce la secuencia del transposón que porta en esta forma como de donita, la introduce en medio de esos extremos cohesivos y después una DNA polimerasa, porque en el DNA se está monitoreando la integridad de la molécula continuamente y cuando se encuentran estos espacios vacíos, o sea, rupturas o pérdidas de secuencia en alguna de las cadenas, las DNAs polimerasas entran en acción y van reparando estos huecos. Entonces la DNA polimerasa empieza aquí a añadir la secuencia complementaria aquí también y al final se ligan, ¿no? Las partes que todavía estén separadas para mantener la integridad y continuidad del esqueleto de azúcar y fosfato, ¿sí? Y así es como se integra un transposón de tipo 2 y de este proceso, sobre todo de la generación de los extremos cohesivos, es de donde surgen las secuencias repetidas directas que comentamos antes. Vean, estos extremos cohesivos, cuando se inserta el transposón, quedan orientados o estructurados de esta manera que estoy señalando, y cuando la DNA polimerasa rellena los huecos faltantes, nos genera secuencias idénticas. Fíjense, esto que está aquí en rosita es la misma secuencia y está en la misma orientación, por eso son las secuencias repetidas directas del transposón. Pero originalmente, estas secuencias en rosita provienen de una sola secuencia, que era esta que estoy señalando hasta arriba. ¿Sí? Esa era la secuencia original y era una sola copia de esa secuencia. Pero la manera en la que la transposasa actúa e inserta el transposón permite que se duplique esa secuencia original que fue cortada al inicio de la transposición. ¿Sale? Y por eso estas secuencias repetidas directas van a representar lo que les comentaba, que son como cicatrices o evidencias de la presencia de un transposón tipo 2 en el genoma. Porque si después a este transposón se le ocurre volver a escindirse de aquí y pasarse a otro lado, se va a escindir la parte amarilla, ¿no? De la misma manera que vimos en el esquema acá de la izquierda. Pero las partes en rosa se van a mantener en esa posición. Entonces, de haber sido una secuencia única, original, vamos a terminar teniendo dos en esa posición y eso nos permite justamente evidenciar los sitios en donde había originalmente un transposón tipo 2. ¿Sale? ¿Sí quedó claro? Sí, entonces las transposasas digamos así, se adhieren a estas secuencias repetidas invertidas, ¿no? Sí, O sea, estas en es ahí rosita, donde se ubican. Es ahí donde se ubican las transposasas, ¿no? En cada lado. sí, Cortan pero esta sección, perdón. sí, pero recuerda que tenemos dos. Aquí hablamos de las secuencias repetidas directas, que son, ay, permíteme que mi cursor no lo encuentro. Estas, ¿no? Estas son las directas. Esto De queda acuerdo. como evidencia de los sitios de transposición, pero la transposasa, las secuencias que va a reconocer son secuencias del transposón, o sea, esta de aquí y esta de acá, del extremo de la zona amarilla, que Ah, ok. corresponden a las secuencias repetidas invertidas que comentamos en esta diapo. De Estas. acuerdo. Las zonas verdes. Eso, O sea, exacto. entonces nada más estas secuencias, las rosadas, solamente es como un efecto secundario, por decirlo de esa Sí, forma. exactamente. Exactamente eso. Ah, ok. ¿Y por qué representan un factor mutagénico los transposones? Pues porque pueden saltar prácticamente a cualquier parte del genoma, sobre todo aquellos sitios donde la cromatina no esté tan compactada. O sea, es menos probable que, por ejemplo, lleguen a zonas del centrómero o de los telómeros que constituyen heterocromatina y que está más compactada que cromatina que está en otras regiones de los cromosomas, ¿no? Que puede estar más laxa. Y entonces, estos transposones pueden llegar a meterse en medio de un gen, ¿me entienden?
A ver, vamos a ver el esquema siguiente. Imagínense que esta secuencia en rojo fuera un gen. ¿Sí? Si un transposón se le mete a la mitad a un gen, fíjense lo que pasa. Su secuencia codificante del gen queda separada en dos partes. La parte inicial queda acá y luego la parte final queda hasta acá. Y el transposón queda en medio. Entonces, si este gen se llegara a transcribir, probablemente se transcriba la primera parte del gen y quizás parte de la secuencia del transposón, pero los transposones pueden tener por ahí codones de término. Entonces la proteína probablemente, bueno, el RNA mensajero terminaría su transcripción por ahí, por aquí, por decir algo, y la proteína que se forme solamente va a tener la parte inicial de la proteína original, más un grupo de aminoácidos que corresponden a la secuencia del transposón y quién sabe si tengan alguna función o no, o podrían tener incluso parte, ¿no?, de la secuencia de la transposasa, pero la parte final del gen ya no se transcribió ni se tradujo. Entonces la proteína resultante no va a tener la función original o puede que no tenga función. Por eso son agentes mutagénicos importantes y muy severos, ¿sí? Porque pueden partir a un gen a la mitad y ese gen entonces ya no va a tener la misma función. También puede ser que los transposones no se metan en medio de un gen, sino que se metan en los promotores o en regiones reguladoras del genoma y eso también puede alterar la expresión de los genes aledaños a ese sitio o puede alterar procesos que estructuran la cromatina. ¿Sale? Por eso son mutagénicos. Y de aquí viene gran parte de la discusión sobre los organismos transgénicos de la actualidad, porque muchas compañías biotecnológicas siguen utilizando los transposones como vectores que llevan, aparte de la transposasa, llevan los genes que le dan resistencia a las plantas, a herbicidas, a plagas, etcétera. Pero estos transposones se pueden activar en algunos casos y pueden ir saltando en distintas partes del genoma, mutagenizando no solamente a la cepa o a la línea transgénica que les vendieron a los campesinos, sino que si por error esa línea se llegara a cruzar con una variedad silvestre, le puede también heredar los transposones que se pueden ir activando generación tras generación y generar un caos en el genoma de las variedades nativas. Entonces, parte de la discusión que hay sobre el uso o no uso de los transgénicos tiene que ver con esto, que muchas tecnologías de estas empresas siguen utilizando estas herramientas de transposones que pueden generar mutagénesis azarosa. ¿De acuerdo? Bueno, no me quiero meter mucho en eso porque es todo un tema, ¿no? Después podríamos discutir más adelante en el curso sobre esto. Y bueno, aquí ya muy rápido, porque ya tengo que terminar, es cómo los retrotransposones actúan, ¿no? O los transposones de tipo 1. Entonces, fíjense, aquí también tenemos en moradito las secuencias, las secuencias repetidas directas. Las que dejan, las que son como la cicatriz, ¿no? O la evidencia de que se introdujo un transposón allí. Bueno, este transposón primero tiene que transcribirse a RNA. Después ocurre la transcripción inversa o reversa para generar una doble cadena de DNA. Y entonces la transposasa ya puede reconocer los extremos de este DNA de doble cadena y lo va a introducir por un mecanismo similar, también generando extremos cohesivos en otra parte del genoma, ¿no? Aquí. Pero fíjense en la consecuencia, ¿no? Aquí tenemos ahora dos copias del retrotransposón en lugar de una sola. Entonces, estos transposones pues, pueden ocasionar efectos más severos a largo plazo, que algunos pueden ser efectos evolutivos importantes, o sea, no todo es deleterio. Esto también puede generar diversidad que ocasione un cambio morfológico o fisiológico en un grupo que pueda ser adaptativo, pero bueno, eso es un poco menos probable a que genere problemas, ¿no? en la funcionalidad del genoma. Y bueno, ya nada más para acabar,
Bueno, algo muy importante que hay que mencionar es que Barbara McClintock fue la pionera en el estudio de los transposones. Su vida es fascinante y además el trabajo que realizó también fue en cierta medida ingrato porque no se le reconoció su trabajo durante muchos años. O sea, nadie le creía que pudieran existir secuencias móviles de DNA. Dijeron, no, eso es imposible, ¿no? ¿Cómo se va a mover una secuencia de DNA de una parte a otra del genoma? Entonces, durante mucho tiempo no se le creyó hasta que el cúmulo de evidencias que generó, pues ya era irrefutable. ¿De acuerdo? Entonces también es una científica muy, muy importante, ¿no? En la historia de la genética. Y bueno, también los retrovirus y algunos bacteriófagos, que recuerden que son virus que atacan a bacterias, pueden también insertar su material genético en el genoma de la célula hospedera mediante una enzima que se llama integrasa, y estas inserciones de sus genomas pues también pueden alterar el funcionamiento de los genes en donde se insertó, ¿no? El genoma viral, generando procesos de mutagénesis. Y por último, tenemos también algunas bacterias que tienen un plásmido especial, como es el caso de Agrobacterium tumefaciens y muchas otras bacterias del género Rhizobium, que pueden transformar bacterias al transferirles una secuencia de DNA de un plásmido especial que tienen ellas, y la secuencia de ese plásmido que se transfiere de la bacteria a la planta recibe el nombre de tDNA, donde viene de tumor, porque una de las consecuencias de esta transferencia es la formación de tumores en plantas. Entonces, tienen un plásmido estas bacterias y dentro de ese plásmido hay una secuencia que es el tDNA que se va a replicar y se va a transferir de la bacteria a la planta en forma de cadena simple de DNA. Entonces, es un proceso bastante complejo. Hay unos canales aquí que permiten que se acople la bacteria a la pared celular de la planta y luego se genere un poro, o sea, un canal que transporta este tDNA del citoplasma de la bacteria al citoplasma de la planta. Hay una serie de proteínas que acompañan ese tDNA junto con la enzima integrasa, y eso permite que el tDNA llegue hasta el núcleo. La integrasa hace un corte e incorpora ese tDNA en el genoma de la planta. Y este tDNA, toda esta secuencia de DNA, del tDNA, tiene distintos genes. Algunos son para la síntesis de unos compuestos que se llaman opinas, que son compuestos con nitrógeno y carbono que les sirven de nutrición a la bacteria. Y otros genes, de manera muy interesante, sintetizan hormonas vegetales que promueven la formación de un tumor en una herida de una planta, y ese tumor pues va a tener un montón de células que se derivan de esta célula original que se transformó de esta manera y que van a estar produciendo, por lo tanto, más opinas para sostener a la población de bacterias. ¿Sale? Entonces es un efecto de parasitismo, pero también es un efecto de mutagénesis porque la inserción de este tDNA en el genoma de la planta también ocurre al azar. Entonces puede meterse, como los transposones, a la mitad de un gen, en células reguladoras, etcétera, ¿no? Generando cambios en el funcionamiento de esa parte del genoma. Y bueno, aquí hay uno de estos tumores que se denominan tumores de agalla en las plantas originados por estas bacterias. Y ya. ¿Alguna pregunta, chicos? Oye, si no, yo quería comentar algo, nada más rápido antes de que te hagan preguntas los chicos. Sí, claro. Fíjate que hay, en lo que ustedes estaban aquí platicando del resto de la clase, en la diapositiva que tenías de sitios apúricos y que mencionabas que se da, la adenina es la que se pone cuando hay un error, ¿cierto? Por default. Ajá. Entonces, rápidamente busqué ahí un par de artículos mientras que seguías con la clase, porque bueno, eso totalmente para mí es algo bien bioquímico. Y ahí ya les puse ahorita una liga ahí, Okay. del artículo que encontré, pero a grandes rasgos, habría que leerlo con más detalle. Encontré que sí, se trata, tiene hasta un nombre, ¿no? O sea, yo no sabía, se llama la regla de la A, así se llama, ¿no? Y entonces esa regla de la A, o sea, el por qué se pone la purina, básicamente es por un asunto de un ajuste geométrico, ¿sale? Y ese sitio apúrico que se sintetiza, que la
la DNA polimerasa sintetiza, que básicamente todos estos estudios se han hecho en E. coli principalmente, pues es la A y la B y siguen esta regla de la A, ¿sale? Entonces siempre se va a poner esa, pero por eso por una cuestión de un acomodo geométrico, ¿sale? Ahí lo van a poder revisar de una manera muy, muy tranquila, quien así lo desee, digo, no es parte del examen, pero bueno, tratando de resolver esa duda que se generó durante la clase, ¿no? Y algo interesante, o sea, no todos los organismos siguen esta regla de la A, ¿no? Por ejemplo, hay en el caso de humanos, ahí también viene documentado en ese artículo, ya lo podrán ver al final en la discusión, que la DNA polimerasa I y beta en humanos, pues tiene preferencia más bien por la guanina y la timina, ¿no? Sobre la adenina. Entonces, está bastante interesante, ¿no? O sea, yo la verdad es que esa pregunta pues nunca me la había hecho, ¿no? Y entonces estuvo padre que le hayan preguntado por qué la adenina y no por qué otra. Bueno, ya saben, por un ajuste geométrico, pero no sucede en todos los organismos. Entonces, revísenlo por si alguien quiere ampliar esa información. Está padrísimo el artículo y pues lo pueden bajar, está ahí de acceso libre. Gracias, Inoue. No, gracias a ti, Horacio. Muy bien. Bueno, chicos, pues nos vamos a ir a un receso y vamos a seguir trabajando en los problemas que empezamos el lunes. Entonces son 4:31, regresamos a las 4:41, por favor. ¿De acuerdo? De acuerdo, gracias. De acuerdo, profe. Muy bien, ahorita los veo.